y en eso estamos con esta última hora. Si me permiten, cambiamos el tercio de asunto. Al otro lado de la pantalla, Juan Carlos Galindo, desde la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo, presidente nacional ejecutivo de ASEBLAC. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer, querido señor de la Morena, estar con usted aquí y con todos sus oyentes, tus oyentes. Un placer, de verdad. El gusto es nuestro, ya lo sabe. Hay varios asuntos. Con esto de que usted lleva todo este asunto de blanqueo, le quiero preguntar por telefónica, pero me lo voy a dejar medio para el final. ¿Qué es esto de que Bruselas va a sancionar a China por los vehículos eléctricos? Habla de dumping, se habla también de que hay competencia desleal. Dice Ursula von der Leyen, insisto, lo decía yo al principio del programa, pero ha sido particularmente agresiva la presidenta de la Comisión Europea, no suele serlo tanto contra China, y ha dicho abiertamente que estaba destruyendo el sector industrial y automovilístico en Europa, lo que está haciendo China. ¿Qué está haciendo China? ¿Y cuál es la posibilidad real de que las sanciones empiecen a sobrevolar ahora en una y otra dirección? Bueno, concretamente, déjame que te matice. Coche eléctrico. Sí. No estamos hablando de los automóviles convencionales, a gasoil o a gasolina, coche eléctrico. Y efectivamente así es. Primero tenemos que centrar un poquito el tiro. China, como sabemos, tiene unas ventajas sobremanera con el resto de países del mundo. No tendremos tiempo ahora de detallar, pero creo que nuestros televidentes son inteligentes y saben que China, su mano de obra es muy barata, el gobierno está detrás de toda la industria, con subvenciones muy importantes, y de eso es de lo que se queja, de la intervención de China en las empresas automovilísticas eléctricas. ¿Qué ocurre cuando aquí partimos de un precio básico prácticamente en torno a los 38.000 euros el coche eléctrico más económico? Ellos lo tienen prácticamente por 18.000. Claro, la diferencia es brutal y claro, lo que pretende Europa, Unión Europea, no solo económica, sino también comercial, es defender la posición de sus fabricantes, concretamente de Alemania y Francia. Hay otros países que también son fabricantes, pero hablemos claro, hablamos de Alemania y Francia. Claro, esto choca quizás con la economía liberal que en otros países del resto del mundo la hay, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, por supuesto, no va a entrar jamás a estas guerras porque no permite que China entre, ¿no? Aquí el problema es, una vez que le hemos dejado, ¿qué vamos a hacer? ¿La guerra? Yo creo que se abren bastantes incógnitas, aunque parece que von der Leyen lo tiene clarísimo. Va por China abiertamente, pero este es el quid de la cuestión. El gobierno intercede, subvenciona y hablamos de dumping eléctrico y de fabricantes, porque claro, exentos de impuestos, exentos de mano de obra muy barata, y eso hace que obviamente la competencia no sea leal, sea desleal, pero ahí lo dejamos. Bueno, no, ahí lo dejamos, no. Ahora vamos a empezar con, o sea, más allá de si usted le quiere dar la razón a Ursula von der Leyen, que veo que va en esa línea de esa competencia desleal y de lo que está ocurriendo con China, ahora empezamos con un segundo paso importantísimo, que es, venga, pues sancionemos a China. Esto lo empezó Estados Unidos, sí, perdóneme, sí. Juan Carlos, sancionando a Huawei, quitándole de su red 5G, quitándole de la capacidad operativa en Estados Unidos, luego ZTE, ha cargado contra TikTok, que prácticamente está prohibido en Estados Unidos. Cambio, China no había hecho nada hasta, bueno, nada. Tuvo algunos movimientos con algunos minerales raros, que ya es algo doloroso, pero ya el otro día decidió tomar cartas en el asunto con el tema de la prohibición, si me permiten englobarlo de forma genérica, del iPhone en China. Que no es que esté prohibido como tal, pero le dio un rejón importante porque no se puede usar en edificios públicos, no se puede utilizar con temas de trabajo y no se puede utilizar en nadie que trabaje en empresas públicas. Lo cual pues hizo que Apple perdiera 200.000 millones de capitalización en 2 días, casi sin despeinarse. Claro, esto es lo que se están jugando. Entra Europa a jugar a esto, Europa que ya está sufriendo desconectarse de China, ¿eh? Alemania ya sufre, Italia ya sufre, porque hay unos déficits y hasta ahora Italia particularmente tenía una balanza comercial con China extraordinaria, le salían las cuentas perfectamente y ahora se desconectan y no le salen tanto. Y a esos problemas le sumamos ahora esto, claro, nosotros sancionamos a China, China va a hacer lo mismo con algunas de las ventas. Entiendo que es que Europa está dispuesta a pagar el precio. ¿Cómo ve usted esta ida y venida de sanciones que se va a empezar a producir? Claro, complicada, compleja, porque ¿cuándo paramos y cómo lo hacemos? ¿Somos como Estados Unidos que hablamos de sanciones, de multas, o hablamos de
comercio y su arancel, que quizás sea lo más lógico. Yo me aventuro a que obviamente los aranceles van a subir para poder vender en Europa, obviamente. Primera medida más o menos de impuesto indirecto, no directo. Y luego ya empezaremos con las sanciones si China no obedece, porque China perfectamente... Bueno, echa la ley, echa la trampa. Podemos importar de otros países que no sean China cuando la fabricación esté detrás de un segundo o una tercera sociedad. En fin, no quiero entrar a aventurar a estos juegos mercantiles geopolíticos, ¿no? Pero sí comparto con usted la preocupación. Y no crea que me posiciono abiertamente por ese, iba a decir chauvinismo europeo, pero mire, déjeme que le diga que para eso está la Unión Europea, entre otras cosas, no solo para que un europarlamentario cobre 12.000 euros del ala más otros 10.000 en gastos, no solo para esto, está también para proteger a la industria. Es cierto que en este caso hablamos de Alemania y Francia claramente, es cierto. Pero bueno, yo creo que también hace su papel. Por lo tanto, todo abierto, está todo muy abierto, pero yo apuesto a que, obviamente, lo primero que va a hacer es subir una renta arancelaria importante a todo lo que venga de China. Sí, vamos a empezar una guerra con esto importante. Juan Carlos, último asunto. En lo que toca al asunto español, al asunto patrio, Telefónica de repente se ve con un accionista mayoritario nuevo que es Saudi Telecom, que ha hecho las cosas, decía yo, un poco raras, con cierta opacidad, con nocturnidad y alevosía, a través de paraísos fiscales, con sociedades pantallas creadas ex profeso para hacer las compras de determinados activos, bonos, vencimientos, etcétera, para irse haciendo con acciones poco a poco y acumular al final ese entorno del 4,9 más la participación del 5 que ha adquirido abiertamente, y de pronto tenemos casi un 10% de participación, casi, y además no hay problema, porque resulta que el propio gobierno desdijo su propia ley y permite que este tipo de operaciones sean viables. ¿Cómo ve usted esta operación? Además, usted que es especialista en esto de las creaciones de sociedades, en perseguirlo, en buscar y en ver dónde está el capital y cómo se está moviendo. ¿Cómo ha visto usted esta operación de Saudi Telecom y cómo valora el hecho de que el gobierno haya perdido la mano en un juego así, cuando en teoría había una ley antiopas? Sí. De hecho, me parece sorprendente. Recordemos a nuestros televidentes que hasta entre el 5 y el 9,9% de las acciones estaban permitidas por un país extranjero o por una sociedad extranjera, siempre y cuando no formara parte del gobierno, no impusiera control en el Consejo de Administración, es decir, si no tiene que comunicarlo o debería de haberlo comunicado, ¿no? Pero sí es cierto que usted ha dado la clave, ¿no? Son esas microsociedades, esas sociedades creadas ad hoc, que por otro lado usted y yo hemos hablado muchísimas veces al respecto de esta forma de hacer las cosas de este tipo de países, ¿no? Recordemos que Arabia Saudí es un país opaco, es un país donde no hay transferencia financiera, no hay intercambio de información financiera con Arabia Saudita. Es un país musulmán para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, luego también tenemos información de que, sabe usted que casi, hablo de memoria, creo que un 20 o un 30% de Vodafone ya es de Arabia Saudita, porque recordemos que las sociedades que compran estas participaciones en las compañías de comunicación son del gobierno saudita. Arabia Saudí hace más o menos como China. No hay ninguna sociedad donde no esté un príncipe o un virrey o no sé muy bien qué del gobierno saudita, ¿no? Es preocupante, pero sobre todo en nuestro caso porque Telefónica tiene prácticamente el control de la defensa española y de servicios de inteligencia y de servicios y otros servicios que no sabemos abiertamente cuáles son. Habría que preguntar al Centro Nacional de Inteligencia si también trabaja para Telefónica. Digo, que trabaja en el sentido de que Juan Carlos, con eso que usted está especulando y jugando, el hecho de que se compre así no puede hacer que se paralice la operación. No, en ningún caso, al contrario, puede dificultar, voy a explicarme, puede hasta inclusive diversificar, damos por hecho que el 9,9 es de la empresa saudita, igual resulta que solo es el 4% de esta empresa saudita, es que no recuerdo el nombre, la que ha comprado Saudi Vodafone, Telecom, sí. La de Telecom. Saudi Telecom, sí, STC.
Esto es. Sí, efectivamente, al final, el resto, ese 5% que hemos sabido ahora, perdón, ese 4 primero lo ha ido comprando con sociedades que al final, obviamente, no consolidan cuenta ni forman parte de un grupo empresarial conocido, pues efectivamente, tenemos ya la operación hecha y prácticamente únicamente cumpliendo con la formalidad de comunicar. A mí me preocupa que un 10% de una compañía de estas características, usted sabe, y los que nos están viendo son televidentes de nivel, sabe que prácticamente controla la sociedad, puede llegar a controlarla. Y no va a parar aquí. El problema, y esto hay que decirlo, es que no va a parar con un 10%. Esto es solo el principio. Entonces, claro, tenemos que tener mucho control porque puede llegar a dominar un país extranjero y un país que sabemos cómo hace las cosas. Cuando se las vienen complicadas, recordemos lo que pasó en la embajada de Arabia Saudita en cierto país con cierto periodista. Cuidado. Calle. Juan Carlos Hablamos Galindo, de un país donde... Calle, que me la lía. Juan Carlos Galindo, desde Aseblas Blanqueo, Asociación Transparencia. Siempre es un gusto contar con ustedes y un placer volver a verle también por estos foros en Negocios Televisión. Abrazo grande, amigo. Abrazo a tu disposición. Ariel Umpierrez está también al otro lado, economista, historiador, experto en geopolítica, para